es la detención de este sujeto apodado el Botox, a quien se le vincula directamente con el asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores limoneros de Michoacán, de esta zona de Tierra Caliente, ya en la zona de Apatzingán. En la línea telefónica se encuentra con nosotros Marco Antonio Coronel, compañero nuestro, reportero de N+ Docs, también de En Punto. Marco, pues tú tienes un panorama bastante amplio de lo que ocurre en el estado de Michoacán. Has cubierto muchísimas notas en cuestión de la violencia que aqueja desde hace ya varios años esta entidad, no solo contra población civil, contra autoridades, también lo que están sufriendo productores limoneros, aguacateros en cuestiones de delitos de extorsión, cobro de piso, algo de lo que directamente está siendo señalado este sujeto apodado el Botox. ¿Cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes, Jesús, Marco, buenas tardes a todos. Efectivamente, la detención de César Alejandro Sepúlveda el Botox es ahora sí una de las más importantes de Michoacán en lo que va de esta administración. Existe una historia que sustenta lo que estoy diciendo. Durante los primeros días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, su gabinete de seguridad elaboró un mapa de Michoacán donde aparecen los rostros de los 11 objetivos prioritarios, 11 líderes criminales y su zona de influencia. Justo ahí en ese mapa aparece el rostro del Botox, un hombre de 44 años que desde hace ya muchos años los aparatos de inteligencia del Estado tenían información de que este líder criminal, a quien tenían plenamente identificado como uno de los principales responsables del cobro de derecho de piso, y no solamente cobraba extorsión en una de las líneas de estas etapas productivas de limón, es decir, cobraba extorsión a los que producen, empacan, transportan y comercializan. ¿Qué te parece si escuchamos un audio donde se escucha a Alejandro Sepúlveda, el Botox, discutiendo con otro líder criminal apodado el Metro? Justo hablan de la extorsión a los limoneros. En este audio se desnuda cómo piensan los criminales en Tierra Caliente, Michoacán. Y es que la extorsión, le llaman ellos, ya lo van a escuchar, hacer valer el sistema. Escuchemos. Te va a echar la gente encima, Metro. Mejor cálmate, ponte a trabajar. Si algo vale el sistema, pues algo tengo que ganar, mijo. Nadie trabaja de gratis. A ti te estaban dando el dinero de 2 pesos por debajito del agua. Nunca subiste los limones, Metro. Algo tengo que ganar, decía el Botox, que nadie dice trabaja de a gratis. Justo esta frase, Jesús, Marco, indignó a los limoneros en 2023, año en el que se dio a conocer este audio. En otro fragmento de esta plática que tiene el Botox, también da la orden de cortar limón. Es decir, estos líderes criminales no solo extorsionaban, sino también decían cuánto deben pagar y cuándo podían cortar el limón los productores. Pero el Botox no trabaja solo, es el líder identificado del líder de los Blancos del Troya, un grupo criminal aliado a los Viagras, otro de los grupos más violentos en Michoacán, que operan juntos en Apatzingán y Buenavista Tomatlán, justo en esa región limonera de Tierra Caliente. Los Blancos de Troya y los Viagras actualmente mantienen una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación en contra de otros grupos criminales en la zona, justo los que se, pelean, entre otras actividades criminales, la extorsión. Hay que recordar que estos grupos también controlan los productos, algunas ventas de carne, cervezas, cigarros. Es tal su impunidad, o era tal, que instalaban puntos de revisión en las carreteras para evitar que comerciantes y empresas ingresaran los productos que ellos controlan para solo venderlo ellos. Esto es parte de lo que es el Botox y su contexto y red criminal que generó durante los últimos 10 años. Marco Coronel, tocayo, mucho gusto en saludarte siempre. Hay algunas versiones que dicen que el Botox había perdido respaldo de grupos aliados como los Viagras y el propio cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Tú sabes algo de esto y de confirmarlo? ¿Tú crees que tuvo que ver en la detención esta falta de respaldo? Yo creo que tuvo que ver no solo esta presunta falta de respaldo, sino también hechos delictivos de gran impacto que ejecutó y que ordenó el Botox durante los últimos meses. Hay que recordar que el Botox, en octubre pasado ordenó el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los limoneros en Michoacán, en esa zona de Tierra Caliente.
pero también en las últimas semanas publicó videos en redes sociales exigiéndole a las autoridades, en particular a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que liberaran a sus familiares, acusados también de esta red de extorsión. Eso, en estos videos también dio detalles de algunas operaciones entre los líderes criminales y líderes sociales en la zona. Esto, además de que después del asesinato de Bernardo Bravo, hubo fue tal el impacto que la Fiscalía de Michoacán emprendió varias operaciones. Hay que recordar que la Fiscalía de Michoacán, el 25 de octubre de 2025, es decir, días después del asesinato del líder limonero, obtuvo un cumplimiento de orden de cateo en una de las propiedades del Botox, donde presuntamente asesinaron al líder de los limoneros. La casa, cuando llegaron, fue asegurada, pero el líder criminal ya no estaba. Varias acciones que cometió, que ordenó el Botox, repercutieron a nivel nacional. Eso trascendió, por eso esta versión de que los Viagras en particular, que es el grupo aliado de los Blancos de Troya, le habrían dado la espalda al Botox porque ya estaba acorralado. Sí. Y tú sabes, Marco, perfectamente que cuando esto pasa, prefieren las células criminal, hacerse un lado para que sean detenidos estos objetivos prioritarios que se convierten en objetivos pues muy complicados para la operación criminal en la zona. Marco, nos cae un corte comercial. ¿Nos podrías permitir unos segunditos para seguir platicando un poco más de este perfil y hacerte ya las últimas preguntas? Claro que sí. Hacemos pausa, regresamos, estamos en tiempo real. Estamos de regreso, continuamos con esta charla con Marco Antonio Coronel, compañero reportero de N+ Docs, también de En Punto, Marco. Marco, yo quiero preguntarte, después de todos estos, de tantísimos años de cubrir la región, de seguirla desde el periodismo, ¿qué te dicen hoy los productores de esa zona? ¿De verdad pueden estar tranquilos, pueden respirar un poco, o es apenas un remanso para lo que seguirá seguramente en Michoacán? No, definitivamente no. Es tal grande la red de extorsión en el estado que no depende solamente de la detención de un sujeto. El Botox creció como líder criminal a partir de su grupo, los Blancos de Troya, como el vaso armado de los Viagras. Poco a poco el Botox fue, además de tener las armas y de combatir por los Viagras, empezaron a involucrarse más en la extorsión y tomaron un papel importante. Sin embargo, realmente detrás del Botox hay muchos líderes y muchos líderes que operan la extorsión. Para ellos a lo mejor es sanar un poco el dolor que ha ocasionado la violencia de estos grupos criminales y en particular las órdenes que dio el Botox, que era un sujeto muy sangriento, muy violento. Eso sí tal vez puede sanarlos, pero definitivamente en cuanto a pensar que la extorsión va a disminuir o va a acabarse por esta detención, definitivamente no. Hay toda una red que, haciendo a un lado el Botox, otros se encargarán, si no es que ya se encargan, y bueno, definitivamente así opera en los grupos criminales en todo el país. Pues sí, no es gratuito que en el audio que nos presentaste le hablen del sistema, ¿no? Sí, dice que hacen valer el sistema, sí, claro, y que no trabajan de a gratis. Sí, claro. Cuando hablas con los productores te dicen, pues es que realmente ni trabajan y reciben millones al mes de estas extorsiones y no hacen valer el sistema, al contrario, complican todo y asfixian a los productores. Claro, finalmente, Marco Antonio Coronel, al inicio de la charla mencionabas que el gobierno federal en esta administración había identificado a 11 grandes perfiles, 11 generadores de violencia allá en el estado de Michoacán. Pues es correcto. Saber si el Botox sería el primero de estos grandes delincuentes detenidos, y no sé si tengas nombres de qué otras figuras o sobre qué otras figuras delincuenciales estaría ahí el gobierno. Sí, de los 11 que aparecen en este mapa, César Alejandro Sepúlveda Arellano, el Botox, sería el primero que se detiene. Por eso inicié el reporte narrando que esta sí sería una detención importante. Claro.
porque se han dado otras en donde los gobiernos, las distintas autoridades han mencionado que es un golpe fundamental a la operación. La verdad es que no, pero este sí es importante. En esta lista de 11 están los nombres y las fotos de Nicolás Sierra Santana, el gordo líder de los Viagra. Está Eladio Cisneros Flores, la Sirena, que también forma parte de este grupo criminal que opera allí en Apatzingán y en Buenavista. Está Juan José Farías Álvarez, el abuelo, hoy nombrado líder del cártel de Tepalcatepec, fundador de las autodefensas. También está Enrique Barragán Chávez, Huicho. Está Alfonso Fernández Malagón, el Poncho, y otros tantos que operan en el estado, no solamente en Tierra Caliente. Este mapa se extiende un poco a las zonas aledañas, donde también hay extorsión de aguacate y otros productores y otros ganaderos también. En fin, es parte de los nombres que aparecen en este mapa que realizaron las áreas de inteligencia. Perfecto, Marco Antonio Coronel, como siempre un gusto platicar contigo sobre esta información, compañero nuestro, reportero de N+ Docs y del programa En Punto que conduce Enrique Acevedo. Gracias, Marco, abrazo. Un abrazo, gracias a